¿Te has preguntado por qué tu hijo explota por algo que parece no tener ninguna importancia? Un calcetín que se perdió, el color de un vaso equivocado, algo que le pediste 3 veces y en el cuarto intento se convierte en una batalla que ninguno de los dos quería tener. Y te le quedas viendo, mirando esa reacción que parece completamente desproporcionada para lo que acaba de suceder. Y te comienzas a preguntar, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿O mi hijo está mal? ¿O tal vez es una etapa? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a seguir así? ¿Va a escalar? Si dejo que suceda en esta ocasión, ¿después no lo voy a poder controlar? ¿Soy yo? ¿Es él? Y son muchas dudas las que llegan a tu mente en ese momento. Esto es Abraza tus emociones y en este episodio vamos a darle respuesta a esa gran pregunta. Lo primero que necesitas saber es esto. Ese calcetín o ese vaso o el color del plato realmente no es el problema. Lo que ves cuando tu hijo explota no es una reacción al calcetín, ni al color, ni al vaso. Es la última gota de un vaso que lleva horas o días o semanas llenándose sin que ninguno de los dos lo vea. Y ese vaso, ese calcetín, esa cosa que pasó, tuvo la mala suerte de ser la gota que derramó ese vaso. Hay algo que en neuropsicología del desarrollo se llama descarga diferida. Y es una de las cosas más importantes que un padre puede entender sobre el comportamiento de su hijo, sobre todo en la edad escolar. Y es que tu hijo pasa entre 6 y 8 horas en un ambiente de control extremo, en regulación constante, instrucciones a seguir, evaluaciones que enfrentar, interacciones sociales que navegar, cambios de actividades que tiene que tolerar, ruido, imprevistos, momentos donde quiso decir algo y no pudo, momentos donde algo le molestó y tuvo que aguantarse. Todo eso requiere que la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que, como ya hemos platicado en episodios anteriores, es responsable de regular las emociones, evaluar consecuencias, tomar decisiones, razonar, esté trabajando sin descanso. Pero recuerda una cosa, esa parte del cerebro del niño no termina de madurar todavía y no lo hace hasta aproximadamente los 25 años más o menos. Así que tu hijo está usando un sistema que todavía está en construcción y todavía no puede sostener un día completo de exigencias. De por sí a un adulto le cuesta trabajo, ahora imagina a alguien que todavía no tiene el desarrollo completo de esa corteza prefrontal. Y entonces tu hijo llega a casa. Y en casa es un lugar seguro. Y cuando el sistema nervioso detecta la seguridad, ¿qué crees? Suelta. Todo lo que estuvo sosteniendo durante horas encuentra por fin una salida emocional. Que tu hijo prefiere explotar en casa y no en la escuela no es una señal de que algo está mal en casa, ¿sabes? Es la señal de que en casa confía lo suficiente para dejar de sostener lo que tiene que sostener en la escuela. Esto lo cambia todo porque si esa explosión obedece a una descarga diferida y no a una manipulación, entonces la respuesta que funciona cambia completamente. Y hablamos de lo que probablemente has intentado. Has intentado razonar con él en el momento que pasan las cosas, explicarle por qué su reacción es así, por qué está tan desproporcionada, pedirle que se calme, que respire, que piense, que hable, y no funciona a veces, o funciona a medias, o funciona ese día y al día siguiente estás exactamente en el mismo lugar. Y no funciona porque el cerebro en estado de desbordamiento emocional no puede procesar el lenguaje complejo ni las instrucciones racionales. Y en ese momento, la amígdala, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, ha tomado el control total. Y la corteza prefrontal, la cosa que razona, está fuera de línea y no es actitud
no es terquedad. Entiende esa parte, es biología. Y hablarle en ese momento es hablarle a la pared. Porque en ese momento su cerebro no puede escucharte. Y entonces me dirás, ¿qué funciona? Lo que funciona es lo contrario de lo que el instinto del padre puede sugerir. Menos palabras, menos explicaciones, menos instrucciones. Una presencia sin exigencia. Un tono de voz que baje, no que suba. Un cuerpo que se acerca sin amenaza. Y tiempo. El tiempo que el sistema nervioso de tu hijo necesita para salir de ese estado de alarma por sí mismo. Y obviamente un adulto como ancla. La herramienta para esto es concreta. Cuando veas que la explosión empieza, di una sola frase, una, no 5, y en voz baja. Algo como, aquí estoy, no tienes que resolver nada ahora. Y luego cállate. No porque estés aprobando esa reacción, sino porque en ese momento tu silencio regulado vale más que cualquier argumento correcto que puedas dar, porque de todos modos no te va a escuchar correctamente. Y después, cuando el sistema nervioso de tu hijo ha bajado, cuando ya está más tranquilo, cuando sí puede escucharte, entonces es el momento de la conversación. Primero es el cuerpo, esa biología, y después las palabras. Ahora bien, hay algo que quiero decirte y que quiero que escuches con atención. Esta parte que acabamos de ver no se manifiesta igual en todos los niños. Puede funcionar con un tipo de perfil emocional, pero no con otro. Y entonces me dirás, todo lo que me dijiste entonces no funciona para todos. No funciona para todos, porque todos los niños, así como todos los seres humanos, somos diferentes. Y si leíste algún libro o algún manual donde te dice que tienes que ser de determinada forma para cierta etapa de tus niños, esa es la regla general. ¿Pero qué crees? Tu hijo opera bajo un patrón específico y único que tienes que conocer para poder determinar qué herramienta es la más adecuada para aplicarla en el momento preciso. Ya se complicó un poco, ¿cierto? Porque hay niños que explotan rápido y se recuperan igual de rápido. 10 minutos después ya olvidaron lo que pasó. Y tú todavía estás procesando todo lo que ocurrió y por qué y qué voy a hacer. Y el niño ya está feliz y está jugando en otro lado. Con ese perfil emocional, el error es prolongar el episodio. Si le das espacio para descargarse sin intervenir, se autorregula absolutamente solo. Cada palabra que agregas es 1 minuto más que dura. Hay otros niños que tardan más en llegar al límite, que aguantan y aguantan y aguantan, y cuando llegan necesitan mucho más tiempo para volver a la calma. Con ese perfil emocional de niños, la intervención temprana es la que cambia todo el proceso. Y obviamente el resultado. ¿Por qué? Porque detectar las señales antes de que el vaso se desborde es el momento donde el niño empieza a ponerse tenso, callado o irritable. Y actuar ahí es suficiente. Pero por otro lado también hay otro tipo de perfiles emocionales de los que no explotan hacia afuera. Se quedan callados, se encierran en sí mismos, responden con monosílabos y parecen tranquilos cuando en realidad ya están súper saturados. Esos son los perfiles emocionales más difíciles de identificar y son los más peligrosos porque es muy difícil darte cuenta que tiene. La activación está ahí, pero está dentro, y la salida aparece de otras formas. Y dolores de cabeza, dolores de estómago, y el médico no te va a encontrar la causa. Hay problemas para dormir, hay migrañas, hay una resistencia pasiva que no entiendes de dónde viene. Y de repente aparece de la nada. Por ejemplo, en los niños de 2 a 5 años, ese tipo de explosiones es más frecuente, porque tienen menos recursos de regulación disponibles. Un berrinche a esa edad no es a veces una táctica para conseguir lo que quieren.
Es literalmente el único mecanismo que tienen disponible, porque aún no se ha desarrollado su sistema nervioso y no tiene otro canal para procesarlo. Por ejemplo, en los bebés. En los bebés ese llanto que parece no tener causa, esa dificultad para calmarse, que te agota y te desespera y tú dices, ¿por qué está llorando si ya le di de comer, ya le cambié el pañal, ya lo traigo cargado y aún así está inquieto? Tiene exactamente la misma raíz. Es un sistema nervioso configurado para sentir con más profundidad y no tiene ninguna herramienta excepto el contacto personal y la calma de un adulto que sea su ancla. Y en todos estos casos la pregunta no es cómo detener la explosión. La pregunta es la que está antes de eso, la que la precede. ¿Y qué tan rápido se recupera? ¿Y qué tipo de acompañamiento necesita mientras está en ese desbordamiento total? Y eso depende del patrón específico de tu hijo, no del promedio de los niños de su edad, del suyo, de su perfil emocional propio. En Abraza tus emociones contamos con un algoritmo único que analiza cómo está configurado exactamente tu hijo, cómo se configura su sistema nervioso, cómo es su patrón emocional, cómo aprende, cómo reacciona bajo presión. Y esto no es lo general, no es un libro que generaliza por etapas, es un perfil específico y único para tu hijo y puedes conocerlo. Y eso lo puedes encontrar en abrazatusemociones.org/manual. Ha sido un gusto compartir estos temas contigo. Esto es Abraza tus emociones. Nos vemos en el siguiente episodio.